Los que suscriben, diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano y los diputados Leonardo Pérez Calva y Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción cuarta, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante este pleno con la finalidad de exponer los siguientes antecedentes. Primero, que el programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Segundo, que dicho programa no puede ser catalogado como un rescate, sino como un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que encierra. Tercero, que un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad que lo identifica de manera particular y lo hace especial entre otros, en fin, magia que emana de cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy en día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Es una localidad que a través del tiempo y ante la modernidad ha conservado su valor y herencia histórica cultural y cuyo patrimonio tangible e intangible resulta irreemplazable. Cuarto, que es claro que las repercusiones de este programa federal rebasan con mucho la sola idea de mejorar la imagen urbana y se inscribe en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertir a estos lugares en detonadores de la economía local y regional. El turismo y el flujo de visitantes produce resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto. Quinto, que los objetivos específicos del programa denominado Pueblos Mágicos son estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos histórico-culturales de localidades singulares, aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de productos turísticos basados en las diferentes expresiones de la cultura local, artesanía, festividades, gastronomía y tradiciones, entre otras. Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de otros productos turísticos, tales como la aventura y el deporte extremo, el ecoturismo, la pesca deportiva y otros que significan un alto grado de atractividad dentro del territorio de la localidad participante. Poner en valor, consolidar y o reforzar los atractivos de las localidades con potencial y atractividad turística, fomentando así flujos históricos que generen mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora, la creación y o modernización de los negocios turísticos locales. Constituir al turismo local como una herramienta de desarrollo sustentable de las localidades incorporadas al programa, así como en un programa de apoyo a la gestión municipal. Procurar que las comunidades receptoras de las localidades participantes aprovechen y se beneficien del turismo como actividad redituable, así como opción de negocio, de trabajo y de forma de vida. Sexto, que teniendo en consideración lo mencionado en el antecedente anterior, el día 26 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos, en el que se establece y se destaca que México es una nación cimentada en su riqueza cultural e histórica, la cual se manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus pueblos y comunidades, así como en la diversidad de su oferta cultural tangible e intangible. El Gobierno de la República tiene la firme convicción de hacer del turismo una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar de la población receptora, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y culturales, que la actuación básica de todos los actores de la sociedad. En 2001 nace el programa Pueblos Mágicos como una estrategia para el desarrollo turístico orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de las localidades singulares, que después de 13 años de haberse establecido el programa Pueblos Mágicos, fue necesario llevar a cabo un diagnóstico para identificar los avances, problemas y oportunidades que se presentan en su operación, a
fin de buscar nuevas alternativas para su reestructuración y consolidación como un programa integral, eficaz e independiente de otros que igualmente opera la Secretaría de Turismo, de tal forma que permita minorar las grandes diferencias que existen actualmente entre las localidades, así como establecer un adecuado seguimiento de las acciones y control mediante indicadores que permitan su evaluación con certeza de su impacto económico. Que Pueblos Mágicos es un programa congruente con los ejes de la Política Nacional Turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país, lo que evidentemente se ha alcanzado con este programa que propicia la coordinación interinstitucional y la coordinación con estados y municipios, diversifica y mejora la calidad de los destinos, productos y servicios turísticos, estimula y fomenta la inversión pública-privada para generar derrama económica y empleo, además de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora. El 29 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el cual, dentro de la estrategia a mejorar la infraestructura y equipamiento existente de los destinos de mayor afluencia, se encuentra la de impulsar la reconversión de la infraestructura e imagen urbana en pueblos mágicos para consolidar una oferta turística atractiva. Que dentro de los principales proyectos de inversión del PNI se encuentra el programa de apoyo a pueblos mágicos en 31 entidades federativas, el cual es considerado como uno de los 10 proyectos estratégicos del sector turismo de alcance interregional y nacional, y que consistirá en la realización de trabajos de mejoras en los centros de cada uno de los pueblos mágicos, como son cableado subterráneo, restauración de edificios emblemáticos, sustitución de pisos utilizando materiales originales, señalización turística y rescate de áreas verdes. Que alineado a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial del Turismo 2013 y 2018, en concordancia con la Ley General de Turismo, la Secretaría de Turismo Federal debe mantener la marca Pueblos Mágicos, distintiva del turismo en México, con valor agregado de la oferta turística de nuestro país y del aprovechamiento de su potencial turístico, con lo cual se genere mayor derrama económica y bienestar social, así como la preservación de la identidad de cada pueblo. Considerando, primero, que el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia del programa Pueblos Mágicos establece en su parte sustancial los lineamientos tanto para el proceso de incorporación como para el de permanencia en el programa, que en lo referente al proceso de incorporación establece que, una vez obtenida la validación de la Secretaría de Turismo, las localidades aspirantes o, en su caso, las autoridades estatales o municipales que han realizado el registro deberán acreditar documentalmente ante la Dirección General de Gestión de Destinos para su revisión e integración del expediente que corresponda, entre otros requisitos, la aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a la localidad aspirante. Tercero, que en lo referente al proceso de permanencia establece: para que un pueblo mágico pueda mantener su nombramiento, deberá someterse a una evaluación anual coordinada por la Dirección General de Gestión de Destinos, que incluya las siguientes fases: revisión de requisitos de permanencia y evaluación del desempeño del desarrollo turístico económico. En la fase de revisión de requisitos de permanencia, el pueblo mágico evaluado deberá entregar los documentos que acrediten, entre otros requisitos, la aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse al pueblo mágico. En razón de lo anterior, es importante señalar que nuestro Estado fue la primera entidad federativa en contar con un pueblo mágico, Huasca de Ocampo, en el año 2001. Posteriormente obtuvieron orgullosamente sus nombramientos: Mineral del Monte en el año 2004, Mineral del Chico en 2011 y finalmente Huichapan en el año 2012. Por ello, compañeras y compañeros diputados, no debemos dejar pasar la oportunidad de, en primera instancia, apoyar a estos municipios para que sigan contando con dicha denominación, lo que ha permitido elevar su desempeño turístico, fortaleciendo sus identidades únicas, propiciando su desarrollo y generando ingresos importantes por la vía turística. De igual forma, en segunda instancia, propiciar y apoyar a otras localidades
que tenga la posibilidad y vocación para concursar y eventualmente obtener esta denominación siguiendo los lineamientos establecidos en el programa Pueblos Mágicos. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Primero, las y los diputados que integramos la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo realizamos un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo para que en el marco de sus atribuciones genere la información y propuesta pertinente sobre las necesidades en materia presupuestal y normativa en torno al proceso de incorporación y permanencia de municipios hidalguenses en el programa denominado Pueblos Mágicos, y esta información sea turnada por los canales correspondientes a esta legislatura a fin de resolver lo conducente. Segundo, a efecto del anterior, ese oficio al titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo para los efectos precisados en el presente documento, adjuntando copia del mismo. De la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de noviembre de 2014, suscriben el presente documento diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, diputado Leonardo Pérez Calva y diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero Escuadra. Gracias, diputado.